clamarle a Dios, para decirle, Señor, estamos aquí, estamos llevando esta palabra. Sé que su palabra, perdón, yo me levanto acá porque está entrando un rayo de sol. Precioso aquí en Bogotá. En la mañana hace un sol tremendo. Deisita, muy buenos días allá en Perú. ¿Cómo está el clima? Creo que no nos escuchó hoy nuestra Daisy. Hay problemas como en el micrófono. Bueno, mis amados, vamos a orar, vamos a clamar y vamos a seguir leyendo nuestra hermosa palabra, esa palabra que nos da vida. Hermana, hola hermana, Ay, buenos días, mi Daisy. ¿Cómo ¿cómo es? amaneciste? Tranquila, sí, el clima está templado acá porque como yo vivo por el mar Pacífico, Sí. en Ancón, en Lima, entonces siempre hay ese de la niebla, ¿no? Pero ahorita está templado, ya está saliendo el sol también, Sí, ya salió el sol hace rato, ya, pero ahorita está que brilla más. ok. Ujú. Bueno, ¿Y cómo está usted, hermanos? Buenos días. muy buenos días aquí a nuestros amables oyentes, televidentes del canal 2 de Radio y Televisión. Pues esperando en Dios, caminando en Dios y todos hablando la palabra de Dios, porque ¿qué más? Controversia por un lado, controversia por el otro, que ya viene Cristo, que no, que ya no viene, que ya ahorita, pues en este momento que los niños se les dio por ponerse en cositas en la cabeza, en los pies, pero todo eso es un distractor, ¿sabe? Eso es un distractor. Gracias, por favor pueden seguir a la sala allí estamos en la sala, muchas gracias, ya estamos en la sala Meet. Necesitamos que todos entren a la sala porque eso vamos a seguir estudiando hoy Romanos y me interesa mucho que ustedes conozcan Romanos, ¿cierto? Hemos estado trabajando con lo de Romanos y vamos a seguir el mismo estudio de Romanos. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que nosotros debemos alimentarnos. Pero el alimento no es solamente de la comida de la boca y que comamos todo, comamos papitas, yuquita, lentejita. No, 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 no. Lo que tenemos que comer es palabra, ¿cierto? Entonces ya estudiamos el capítulo 3 de Romanos y vamos con el capítulo 4 de Romanos. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Bendecimos este tiempo, bendecimos la palabra que se va a ser impartida. Lo que vamos a estudiar hoy en tu palabra, Señor, lo ponemos por obra. Hoy te pedimos que quites todo velo, todo yugo, todo plan de las tinieblas que ha venido sobre nuestros amados, allí a pervertir los conocimientos, el entendimiento. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que todo velo sea quitado de sus mentes, que el Señor sea llevando, limpiando esas mentes, limpiando esos ojos, limpiando los sentidos, limpiando, Señor, la voluntad de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos por lo que va a ser impartido en el libro de Romanos, todo el capítulo 4, que hoy lo vamos a estudiar, Señor, y hoy tú nos vas a revelar secretos que están en este libro, Padre. Hoy yo te pido, Señor Jesucristo, que seas tú dando el conocimiento de todo lo que está dentro de este libro. Bueno, el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Entonces dice así, aquí así, en el capítulo 4, pero vamos a resumir, ¿cierto? Dice que necesidad de cura, decía el capítulo 3. En el capítulo 3 dice, si algún doctor anunciase con tono excitado una cura para la fiebre tibetana, ¿quién le prestaría atención? Para que su descubrimiento nos impresionase lo suficiente para querer ser vinculado, él tendría que demostrar primeramente el terrible peligro
de qué es ese virus desconocido y qué significa. Hoy estamos hablando de un rapto de la iglesia. Hoy estamos hablando de la salvación que es a través del Señor Jesucristo. Hoy estamos hablando de una muerte natural y hoy estamos hablando de una muerte espiritual. Bueno, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Dar un contexto de lo que se está viviendo en el momento. En este momento, aquí en Colombia, se van a llevar a cabo unas elecciones. Si se va para la derecha, malo. Si se va para la izquierda, malo. No hay en quién poner nuestros ojos. Que nos ha tocado poner nuestros ojos en el centro. ¿Quién es el centro? Es Jesucristo. Si yo no pongo mis ojos en Jesucristo, estoy completamente desfasada. Entonces, ¿qué dice acá? Hay que ver si el hombre si están anunciando que van a poner una inyección o que van a dar una cura, pero ¿por qué tiene que estar dándose la cura? Es porque viene una fiebre, porque hay una noticia de que hay una contaminación fiebre bubónica, que hay aquí, por ejemplo, hubo algo que venía un COVID, ¿sí? Pero resulta que eso era una producción del hombre. Y él necesitaba muertos. Él necesitaba cómo justificar, cómo vacunar a cientos y miles y millones de personas para decir, ese COVID te va a matar. Hoy necesitamos entender que el COVID no mató más gente que lo que mató la droga. ¿Sí? La droga fue la que empezó a matar más gente. La droga. Ya no se hacía, ya la gente no le tenía miedo ni siquiera al COVID. Le tenía miedo ir a los hospitales porque había por su cabeza, o sea que cuando hay eso por su cabeza habían 30 millones de pesos por hombre o mujer que mataron. Ay, Blanquita, ¿por qué? Porque eso fue así. Mucha gente que yo conocí tuvieron que huir de los enfermeros porque buscaban gente para llevarla y decir que era por COVID. Hoy estamos en las mismas circunstancias. Si no conocemos la palabra y quién nos va a defender, estamos en este momento viviendo un final tenebroso, un final donde los niños están al desnudo, donde el mundo se está perdiendo por falta de conocimiento, donde el chisme y la murmuración acaban con hartos ministerios y con el dolor de muchos pastores que han tenido que pasar. Yo misma he de pronto caído en esa circunstancia, en comentarios vacíos, donde lo que hace es destruir lo que Dios hizo en años, se destruye en un minuto. Pero ¿qué está diciendo acá? Dice, el mensaje de Pablo a los romanos proclama las buenas nuevas de la asombrosa gracia de Dios. Nosotros, si creemos, si tenemos fe, somos salvos por gracia. Dice así, pero la gente, ¿cierto? La gente. Yo les digo unas cosas, mis hermanos. La gente nos está enseñando dónde está el mal. Sí, la gente va y dice, bueno, allá en ese lugar están haciendo lo malo, están hablando lo malo, pero ¿acaso dicen que tú eres salvo por gracia? ¿Que tú eres salvo por lo que Dios hizo en la cruz? Perdón, no lo han dicho.
Dice, el mensaje de Romanos proclama la buena nueva acerca sobre la gracia de Dios. Hay cura total al alcance de todos, pero la gente no buscará la cura hasta que se convenza de que están enfermos. Cada vez que yo me paro aquí sobre una plataforma de estas, yo le digo, Señor, llena, tú dices en tu palabra, llena mi boca. Y hoy yo leo esta palabra en temor y temblor y cubro esta palabra con la preciosísima sangre de Cristo. Y tu palabra me dice, Señor, que yo simplemente soy un vaso de barro en manos de alfarero y que en el poder de la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y yo le pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo convicción de pecado, vida y juicio. Entonces dice así, ¿sabes qué es lo que no deja que la gente fluya? El miedo, el temor. El miedo y el temor, dice. El mensaje de Pablo a los romanos proclama una buena cerca asombrosa, dice unas buenas nuevas acerca de la asombrosa gracia de Dios, porque hay cura total al alcance de todos. Hoy hay una cura y esa cura es Jesucristo. Jesucristo es la cura para todos nuestros pecados. Jesucristo es la cura para la esclavitud. Jesucristo. Dice, para Pablo llega a la siguiente conclusión. No hay justo ni uno solo. Esto es un resumen del capítulo 3. Eso está en el 3:10. El mundo está condenado a la muerte espiritual a menos que encuentre una cura. Todo el mundo. Vamos a ir a Ezequiel. En Ezequiel dice, había un valle de huesos secos en gran manera, secos sin carne, sin vida, pero sopló. ¿Quién sopló? Pues Dios. Dios tenía su Espíritu Santo en acción. A través de cada palabra, Él lo pone en acción, en acción. Sopló sobre esos huesos secos. Sopló vida en esos huesos secos. Oye, yo le pido al Señor que Él sople vida sobre esos huesos que están ahí en gran manera secos. Pero mi amada Daisy va leyendo ahorita el capítulo 4 de Romanos y me va a contar lo que lee. Todos cuando leemos Romanos, Dios nos muestra, nos da un discernimiento de ello. Entonces dice que en el 4:13 allí dice, porque no hay, dice, Pablo hace grandes esfuerzos en el capítulo 4 para dejar bien claro un concepto teológico. Rastrea la herencia judía haciéndola retroceder hasta Abraham, quien vivió cientos de años antes de Moisés. Quien vivió cientos de años antes de Moisés y de la ley del Antiguo Testamento. Abraham declara, Pablo, ¿quién está declarando? Pablo. Abraham declara, Pablo dice, agradó a Dios, exactamente de la misma manera que nosotros, mediante la fe, la ley del Antiguo Testamento, nunca tuvo por objeto salvar la brecha entre Dios y el pueblo. Solo Jesucristo pudo hacer eso. ¿Quién es el que estaba ahí? Jesucristo. En ese momento, porque eso está en el capítulo, ¿qué? En el capítulo donde dice, en el capítulo 1, ahorita lo vamos a leer, el capítulo 1 de Juan. Dice, y el pueblo solo
Jesucristo pudo hacer eso. Pablo pone de relieve que la ley fue dada para realizar la redención, sino para hacer resaltar la necesidad de la misma. Eso está en el 5:20. Pero vamos a leer dónde estaba en el capítulo 1 de Juan. Es que Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo, a ver, Marinita. Jesucristo, ¿cierto? Dice en el comienzo, vamos a ir allí abran sus Biblias, porque de todas maneras, de tal manera amó Dios al mundo, que trajo a su Hijo unigénito. Pero ¿desde cuándo estaba su Hijo unigénito? Desde siempre, desde la creación. Dice así, en el capítulo 1 de Juan, versículo 1 dice así, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, ¿quién era el verbo? El Hijo. ¿Y el verbo quién era? El verbo era Dios. A ver, bueno, Daisy, tú estás ahí, háblame a ver si te escucho. Marinita. Sí, sí, hermano. Bueno, siéntate tranquilita ahí al frente, no te me muevas tanto. Marinita, buenos días. Eso así senta, esta es linda, Daisy, está muy bonita. Buenos días, pastora, bendiciones. Mi amada pastora, si es tan amable, puedes abrir tu camarita. Gracias. No. Bueno, si no puede... En este momento no la puedo abrir. Bueno, si no puede, tranquilista. Bueno, entonces estamos hablando de quién. Vamos a... ¿Ya estás lista, Daisy, para leer Romanos 4? Sí. Sí. Listo. Bueno, vamos a leer Romanos 4 y lo vamos a estudiar. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que comer? Pan de vida. Pan de vida. Cáliz de Amén. salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Por qué si Abraham fue justificado por las obras tiene que gloriarse, pero no para con Dios? ¿Por qué dice ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque si decimos que Abraham le fue contada por justicia, la fe le fue contada por justicia, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados,
a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Todo el capítulo, ¿no, hermana? Sí. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la justicia, la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Muchas Él gracias. creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando el apóstol Pablo. Está dándole una reflexión al pueblo de Israel, pero más precisamente, ¿a quién, Marinita? ¿A quién le está hablando en este momento el apóstol Pablo? La carta a los Romanos, capítulo 4, le está hablando ¿a quién? Le está hablando a los judíos, ¿sí? Le está hablando al pueblo judío, le está dando una palabra. ¿Y sobre qué se está basando esa palabra?
sobre el tiempo de Abraham, sobre la fe. Habla su micrófono y cuéntenos algo que usted de pronto le deje como enseñanza de pronto esta lectura. Nosotros cuando leemos la palabra nos edifica, nos redarguye y ahí sí, nos da una fe sólida. Pero para que nosotros tengamos una fe sólida, ¿qué tenemos que hacer? Leer y meditar sobre la palabra. Sí, aquí dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Está hablando del padre de la fe. Nuestro padre según la carne. O sea, que no es, Abraham es nuestro padre según qué? La carne. O sea que no es según el espíritu, porque Abraham venía, ¿cierto? Según la carne, luchaba también contra sus carnes. ¿Por qué decimos que Abraham luchaba contra sus carnes? Bueno, pues porque Sara le dijo, no, ya que ya estamos viejitos, ya la cosa ya no se logró, ya no tenemos hijos. Tome ahí esta mujer que viene allí del pueblo de Egipto, pues es la empleadita y pues ella todavía puede procrear hijitos y ese hijo será como mi hijo adoptivo. O sea, no pudo decir no. Él no pudo decir no, aún siendo el padre de la fe. Vénganos en tu reino, mijo. Y ahí salió su hijo, que hoy en día es ese pueblo que va contra el pueblo de Dios, los ismaelitas. De Ismael proviene esa raza donde no quieren a los hijos de Dios. Y ellos dicen del pueblo de Ismael que él es el hijo de la progenitura, él es el primer hijo. Pero ¿qué vino a hacer después Dios? En la segunda, o sea, en el tiempo que nació, ¿cierto? Este hombre que fue Israel, ¿se acuerdan? Él era el menor. Jacob era el menor. Y Dios que estaba diciendo, el que va a reinar no es el mayor, es el menor. Por eso Dios daba a través de la Biblia, venía dando mayor, menor. El que manda es el menor, el que manda es el menor, el que manda es el menor. ¿Qué lo volvió a hacer? Siempre decía Dios, el menor está reinando. ¿Y por qué decía eso? Porque el de la ayúdame Marinita, como el del pacto Es era que era el hijo de la Isaac, promesa. era el de la promesa, el del Sí, pacto era señora, y siempre Isaac. se cumple la voluntad de Dios. Nosotros queremos ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda. No Él cumple necesita lo yo. que Él dice. Exacto. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo Sara? No, es que Dios no viene, es que Dios no va. Y entonces, qué bueno, Dios dice, bueno, pues ya vino Ismael, volvamos a dar otro ejemplo. Entonces ahora fue Rebeca, quedó embarazada de dos. Y entonces ya quedó embarazada, entonces ahí viene el pueblo de Israel, ahí viene el mayor y el menor. Pues el mayor salió, pero el menor era el que iba a reinar, era ese Jacob. ¿Y qué pasó con José? Pasó exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces cuando Jacob iba a bendecir, cuando José le dijo, bendíceme a mis hijos, y él llegó y le dijo, póngale la mano sobre el mayor. No, él cogió y puso la mano sobre el menor, el hijo de la promesa. O sea, siempre resaltó la promesa de Dios
que siempre era la promesa, porque la promesa quedó como de segundas, como de últimas, pero realmente Dios quería era de primeras, por esa fe. Entonces ahí está hablando de la fe de Abraham, pero también fue una fe que en un momento trató de fallar, ¿cierto? Entonces dice así, después de haber dicho el Antiguo Testamento, enseña que Dios justifica al pecador por el principio de la fe, en el principio del mérito, el Espíritu Santo presenta ahora a Abraham. ¿Quién le está presentando? El Espíritu Santo de Dios. Que si Abraham fue justificado por las obras, lo que él no fue, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. La jactancia de la salvación por las obras. A ver, permitir a Cintia. Listo, Cintia. Adelante. Perdón, mi pastora. En la hora, él dice que nosotros no somos esto, sino por fe y por gracia, no por obras. Esa. Las obras para que el hombre no se vanaglorie, porque es que el hombre siempre tiende a vanagloriarse, a exaltarse, a enorgullecerse. Entonces, él no quiere eso. Entonces dice, Y ahora es el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros en la debilidad y dice que Él vendrá, dice el Espíritu de verdad vendrá al mundo y convencerá a cada persona de justicia, de pecado y de juicio. amén. Y la salvación la tenemos es por fe y por gracia, no Amén. porque la merezcamos, sino porque Jesucristo pagó por nosotros, nos justificó, nos quitó esa acta de maldición, dice que la clavó en la cruz y nos hizo actos por su sangre. Entonces es a través de Jesucristo que obtenemos la salvación, pero a través de la fe y la gracia, lo que Abraham, por eso dice que venimos de la fe del padre Abraham, porque él fue nombrado como el padre de la fe. Entonces es importante nosotros y dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Todas, no queda una. Así es. Bueno, entonces seguimos con el capítulo 2. Dice que si Abraham fue justificado por las obras, lo que él no fue, o sea, no fue, tiene que gloriarse, pero que para con Dios la jactancia de la salvación por las obras que Dios no aceptará. Hoy, ¿qué quiere decir la gente? Dice que son salvos por obras. Por ejemplo, dicen, ay, aquí, por ejemplo, hablaban de Pablo Escobar, hizo allá en Itagüí, hizo un barrio completo y regaló un barrio completo. Y entonces la Sí, gente le dice, tienen un ay, monumento. tan lindo, tan precioso. Regaló un barrio completo, pero se tiró a millones y millones de niños, de juventud. Murieron y siguen muriendo millones y millones de personas en la drogadicción, en una cosa tan loca. ¿Creen que ese hombre se salvó por esas obras de hacer un barrio completo en Itagüí, por ejemplo, por allá? No, no creemos que alguien que de pronto diga que sabe por qué hubiera tenido un chance, si de pronto cuando iba por ese techo perseguido alguien le hubiera dicho, confiesa a Jesucristo en su corazón, no confiéselo, créalo. Tal vez, ahí sí yo le creo, porque mucha gente está muerta, moribunda en un hospital, y usted llega y solamente esa persona escucha. O sea, yo no puedo calcular, pero Dios a la persona que va a salvar dice que solamente que escuche y lo acepte y crea, la persona automáticamente se salva. Qué increíble, ¿no, pastora? Exacto. Por la fe, por el creer en ese momento. Dice, porque dicen las Amén, escrituras. amén. Dice así, porque dicen, vamos a ir allí en Génesis 15:6, si es tan amable pastora Marina Díaz, por favor, Génesis 15:6, y ya que entró Cintia,
hazme el favor y lees Juan 8:56. Entonces dice así, porque dicen las escrituras y creyó. ¿Quién? Abraham a Dios. O sea que fue que sí le creyó. ¿Quién dice que creyó? Cuando leía yo Nehemías y estudiaba Nehemías, entonces dice que Zorobabel y Salatiel llegó el profeta Nehemías y él les dijo, el profeta, sí, Nehemías llega y le dice, Zorobabel y Salatiel, y creyeron, dice, creyeron. Cuando dice creyó, eso es algo muy brutal, es algo, cuando uno cree, es impresionante lo que se rompe en el mundo espiritual. La incredulidad es una de las armas letales del enemigo. La incredulidad. El sembrar incredulidad en un apóstol, en un profeta, en siervo de Dios, no se puede recuperar con nada. Decía alguien, si tú coges un vasito de agua y le echas mucha tierra y lo revuelves y vas a escoger después el agua limpiecita, ya no sirve. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Aquí dice, escuchemos lo que dice en Génesis 15:6. Amén. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó. Esa palabra creer es poderosísima. Poderosísima. Daisy, allí que tú tienes el computador, descífreme esa palabra creyó, porque es necesario decirle creyó. Entonces, ahorita me la explica Daisy, que yo sé que usted es una dura ahí buscando, y va a darle la definición de creyó, así con con tilde y todo. ¿Qué dice en Juan 8:56, Cintia? Buen día, pastora. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Amén. Se gozó. O sea que él lo creyó y hubo alegría, hubo gozo, compartió con todas las personas. Y dice, y se entiende bien el versículo correctamente, entiende la Biblia. Abraham alcanzó la justicia simplemente por la fe en Dios, quien envía a un redentor al mundo. Vuélvamelo a leer ese 8:56. Un llevó que trajo un redentor al mundo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Y lo vio. Sí, cuando Daisy tenga ese creyó, la definición lo lee, por favor. ¿Qué creyó? Creyó. A ver, según la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Sí. Creyó. Sí. Está en el tiempo pasado, si vemos. Sí. Está en el tiempo pasado. De creer, de creyó. No está en creímos, no. Creyó. O sea, tiempo pasado. Es como si fuera un tiempo tácito o presente, pero como pasado. No creo, no creí, no creé, no, sino creyó. Punto. Con la tilde de la O. Ok. Creyó. Tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. 2. Tener a alguien por veraz. Siempre te he creído, en vez de decir siempre creyó.
3. Pensar u opinar algo. Creo que te equivocas. Creyó. Ese creyó no es para nosotros. Ahora. 4. Tener algo por verosímil o probable. 5. Atribuir mentalmente a alguien o algo una determinada característica, situación o estado. Por ejemplo, creo que tienes fe. ¿Sí? Es un estado. O creía que estabas enferma. Ese es otro estado, ¿cierto? Así Pero es. nosotros no queremos decirte estabas enferma, sino queremos decirte creo que estás bien. Bueno, Creyó. ¿sí? O sea, Sí. qué bonito Sí. viene eso ahí. Todavía falta, hermana. 6. Tener creencias religiosas. Eso no somos nosotros. Ahora, tener por cierto que alguien o algo existe verdaderamente. Este sí está interesante. Tener por cierto que alguien o algo existe verdaderamente. ¿Sí? Sí. Tener confianza en alguien o algo, según la Real Academia de la Lengua Española. Muchas gracias, Daisy. Me encantó, me encantó. Entonces, ¿qué dice? Ahora vamos con el versículo 4, que estamos analizando Romanos 4. Entonces, ¿qué dice el versículo 4? Del mismo Romanos 4 dice, porque la obra intenta ganar la salvación para sus propias, no se la cuenta el salario justicia como gracia, la gracia de Dios, sino que por deuda afirma que Dios nos debe algo, lo cual no es así. Pero al que no obra, no confía en las obras para salvación. Pero al que no obra, no confía en las obras para salvación. O sea, es que dice que nosotros somos el paquete completo. Cuando nosotros recibimos la salvación, las obras son una parte de nuestra vida. Es algo que o sea, yo no puedo ser una mujer misericordiosa sí, dadivosa sí, no tengo el nuevo nacimiento. Si yo lo voy a hacer a fuerzas, es como yo explicaba ayer, ¿cómo voy a amar a una persona solo cuando yo le doy? ¿Sí? Yo decía, ¿cómo esa persona le puedo dar casa, carro y beca, pero no amarla? Convivir con una persona sin amar es muy malo. Es muy difícil. Y uno tiene experiencias de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que es muerta espiritual, pero es buena. No, es que doña Lorita es tan buena señora. Ella le da, ella cría, ella es tan preciosa. Pero no es nacida de nuevo. No es parte de eso. Ella por sus obras no va a ser salva. Tal vez por la conciencia. Dice que nosotros somos juzgados por la conciencia. Pero eso es algo que Dios dejó ahí. Que nosotros, cuando de pronto no hemos conocido de ese Dios y no lo hemos conocido, no lo hemos visto, no hemos confesado, pero que es esa persona que es buenísima, más buena que el pan. Aunque ella no lo sabe, esa persona tiene sus hijos en bendición, se casó con esta persona. Y dice que esas personas, tanta es la misericordia de Dios, que van a ser juzgados por su conciencia. ¿Cómo les parece? ¿Ustedes qué opinan? Opinen. Hermana, siempre y cuando no le hayan hablado de Cristo. Pero si algún hermano, misionero, evangelista, pastor, no sé,
a esa persona que usted está diciendo, que le puede dar por su conciencia, y alguien le ha hablado de Cristo y ella ha rechazado a Cristo, No, entonces no tiene perdón. no tiene perdón. Hay que Así dejar es. eso No ahí. tiene perdón. Porque lo único que nos salva a nosotros los cristianos es porque creemos que Jesús nos ha dado la vida eterna. Creemos que Él ha muerto por nosotros, por nuestros pecados. Creemos que Él vive ahora en sangre y carne, en el cielo. Por eso es que nosotros creemos que Él resucitó al tercer día y nos resucita al tercer día. Dice, al tercer día nosotros... Él dijo que al tercer día el templo iba a estar completo. Entonces el templo de su cuerpo está allá en el cielo con el Padre y también con nosotros. Buen apunte. Entonces nosotros, si alguien te ha hablado, por eso yo digo, cuando yo voy a predicar, cuando yo voy a evangelizar, siempre yo digo, no le digas al Señor Jesús, así yo le digo, que yo nunca te he hablado de Cristo. Porque la persona que yo le he hablado de Cristo y está rechazando a Cristo, entonces ya no tiene perdón de pecados. Exacto. Porque el perdón de pecados es por creer en Jesucristo, nada más, punto. Marina Díaz, esto estuvo fuerte. Usted hable. Tanto. Es que la palabra es muy clara, mi pastora dice Sí. que el único camino hacia el Padre es Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Entonces, muchos han inventado cosas y cuando uno estaba en la iglesia tradicional, pues Sí. no queremos ofender a nadie. Sí. Pero yo vengo de allí y nos dieron tantas cosas, nos dijeron tantas cosas que pues uno las creyó porque no leyó la palabra, porque no había esa facilidad. Sí. Pero ahora el Señor, ¿por qué dice que Él ha tardado su venida? Porque Él es tan bueno y tan misericordioso que no quiere que ningún ser humano Se creado por pierda. Él a imagen y semejanza se pierda. Ajá. Él quiere que todos, absolutamente todas las personas de la tierra lleguen al conocimiento de esa verdad. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quién es el que revela la verdad? El Espíritu de Él, el Espíritu Santo de Dios es el que viene a convencer. Por eso dice, cuando venga el Espíritu de verdad, convencerá al mundo, al ser humano, de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros somos voceros, nosotros somos los embajadores del reino que nos ha hecho Él por su amor, nos ha dado un alto honor de ser sus hijos, porque eso nadie nos lo va a quitar, solamente nosotros si lo entregamos. Pero eso ya está, nos dio ese poder y autoridad, esa potestad de ser hijos, porque dice que a los suyos vino y no le recibieron. Pero a los que le reciben, ya no son solamente creación, pasan de creación a ser ¿qué? Hijos, a ser coherederos con Cristo, dice la palabra. Así. Y entonces somos esos reyes, sacerdotes, nación santa y embajadores, como lo habla Pablo, dice que somos embajadores en cadena ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos ha mandado el Señor a hacer? Dice que Él no pide en la oración de San Juan 17, Él es tan claro y tan conciso. La oración de San Juan 17 es donde Jesús oró al Padre y le dijo que Él quiere que nosotros estemos donde Él está con el Padre y que Él no le pide al Padre que nos saque del mundo, sino que nos guarde de este mundo, de todas estas cosas que están pasando, porque es que es en el mundo que están todas las almas que se están perdiendo. Exacto. Y yo, como cada una de nosotras y todos aquellos que le han conocido, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, pero no para enorgullecernos ni vanagloriarnos, sino para llevar
esas buenas nuevas de salvación. Y ese es el propósito divino y eterno que tenemos todos, de venir a traer esas buenas de salvación y extender el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Dice que no es comida ni bebida, sino que justicia, gozo y paz. Es sacar aquellas almas que están en esos tormentos donde estuvimos nosotros, en esas aflicciones, en esos traumas y todas estas cosas que vivimos, porque todos hemos pasado por ahí y pues todavía se siguen presentando cosas, pero ya ahora no tenemos del estar solas o solos, sea caballero, sea dama. Ya tenemos a un ayudador que nos ayuda en esa debilidad que tenemos cada uno y que debemos confesar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos ayude, porque Él es nuestro ayudador. Dice que Él no nos dejó solos. Dijo, yo rogaré al Padre y enviará ese consolador para que esté cuando, no un día, ni 2 días, ni una semana, ni un mes, ni un año, sino hasta mi venida. Él fue muy claro, él fue muy tangente en lo que él ha dicho. Por eso dice que no, él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para qué, para arrepentirse. Por eso toda promesa que está escrita para cada uno de nosotros, esa promesa se cumple, se cumple. Él es firme en su palabra. Todo quedó escrito. Marinita, le voy a dejar una misión y me la pone en el íntimo, en el personal hasta mi venida, porque tengo ahí una pequeña discusión que hacer más adelante y es exactamente sobre el Espíritu Santo de Dios. Porque ese hasta mi venida me acaba yo le decía esta mañana al Señor, háblame que tu sierva escucha, Padre, porque es que dice, voy a ampliar un poquito y dejar una inquietud, ese hasta mi venida, el Espíritu Santo, ¿se va con la iglesia o se queda? ¿Se va en el rapto o se queda? Y si Él dice, hasta mi venida, es que el Espíritu Santo se queda aquí todavía. Bueno, eso lo dejamos ahí porque es bastante, esa palabra me encantó. Cintia, hágame un favor y opine. Cintia, abra su micrófono, opine de lo que estamos hablando. No de lo último que yo dije, sino, porque eso es para en otra ocasión, que ya había ya armada mi amada Daisy. Eso lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo por interno. Ay, hermana, usted, pero no, o sea, yo opino, ¿no? De que, No, de ya, que sí, dejemos participar. No, yo opino de que si Jesús dice, no, ¿sabes qué? Lidia ya vaya a predicar acá, o vaya, como nos dice a nosotros, ¿no? A las predicadoras o a las evangelistas nos dice, ya, muévete que vamos a predicar por allá. O sea, ¿no? Entonces, y no lo hacemos, también nosotros tenemos culpa. También nosotros tenemos culpa por no ir a hacer caso a Dios. Sí. A ver, Eso Cintia, también. Cintia, abre tu micrófono, por favor, porque si no, no te dejamos participar. A ver, Cintia. Ay, mi pastora, mil perdones que estaba en esas en la opinión, sino que acá en Chiclayo, como nunca está que llueve, No diga. Sí, está lloviendo. Toda la madrugada está lloviendo y como tengo mis cachorros, los he bajado porque estaban bien mojaditos y los estaba viendo y estaba en eso de opinar y se me fue. Se me fue lo que Cintia, estaba tan... Cintia, se nos fue el tiempo, se nos fue todo. Bueno, vamos a orar para sellar. Entonces, ¿qué le parece si empezamos a orar? Y quedamos para la próxima el estudio. Acuérdense, yo voy a dejar aquí subrayadito porque esto está muy interesante. Quedamos en el capítulo 4, versículo 5 que dice, pero al que no obra, no confía en las obras para la salvación, pero cree en aquel que justifica al impío.
por medio de Cristo y de la cruz. La fe le es contada por justicia. Dios otorga la justicia solo sobre la base de la fe en Cristo y su obra terminada. Quedamos para el próximo jueves, que seguimos en el canal 4 de radio y televisión, la enseñanza, porque esto es una enseñanza con discusión, con ejemplo, así como hicimos ahorita, vamos mirando y vamos desenredando la pita. ¿Nos vamos o nos quedamos, mujeres? Yo me quiero ir. Yo no me quiero quedar. Esto no. Bendiciones para todos. Gracias, mi pastora Blanca, por la invitación. Abracito, mi amada Citia y mi amada Daisy, desde Tío Norte de Santander, Colombia. Su amiga y servidora Marina Díaz. Bueno, muchísimas gracias, Marinita, de mi corazón. Qué rico que me... Yo desde el Perú yo me despido de Lima, Perú. Saludos del Mar Pacífico. Chao. Dios me los bendiga y me los cuide y me los guarde siempre. Hasta luego. Cintia, despídete. Bendiciones, mis pastoras. Dios les bendiga y espero con ansias esa enseñanza, porque tengo una pregunta. Claro, y bendiciones para todas. Bueno, con esa duda que no me la quito hasta que volvamos. Bueno, eso lo vamos a estar discutiendo, mi Cintia. Ay, qué bueno es Dios. Bendiciones, amadas. Las quiero muchísimo. Bendiciones a mis amados televidentes, oyentes en el canal 2 de Radio y Televisión. Gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Este programa se llamó Fuego a las Naciones, por su sierva amiga Blanca Lía Suárez. Gracias a todos. Bendiciones para todos.